A ver, profesor, buenas tardes. En esta oportunidad voy a presentar el trabajo acerca de lo que es las falacias y la contraargumentación. Eh, He encontrado un pequeño debate, claro, un pequeño debate de un fragmento de un debate presidencial de algunos candidatos a la presidencia en ese año. He encontrado eh, algunas falacias y un pequeño fragmento de una contraargumentación. Ok, voy a presentar el video, por favor. Correspondiente. Adelante. Dado el contexto nacional que demuestra el gran daño que causa la corrupción a nuestro país y teniendo autoridades de todos los niveles de gobierno investigadas o procesadas por delitos de esta naturaleza, ¿qué medidas concretas impulsaría desde un eventual gobierno suyo para minimizar los incentivos de los funcionarios públicos a cometer actos de corrupción? Muy bien, le toca al señor Ollantumala, tiene un minuto para responder. Adelante, por favor. Primero, por alusión, mientras yo estaba en las zonas de emergencia, las 3 zonas de emergencia en la cordillera del Cóndor, el señor de Soto estaba paseando por el mundo. Bueno, la lucha contra la corrupción, para eso tenemos que ser. Bueno, como podemos observar en ese pequeño fragmento, podemos observar que el señor Ollantumala da a conocer una falacia, está utilizando una falacia que es envenenar el pozo. ¿Qué significa esta falacia de envenenar el pozo? Es lanzar una información adversa sobre un objetivo que se presenta de manera preventiva antes de una audiencia, podría decirse, con la intención de desacreditar o ridiculizar algo que la persona objetivo está a punto de decir. Bueno, en este caso, el señor Ollanta Humala está dando una información desfavorable, sea cierto o falso, sobre la persona en particular, sobre una persona en particular, en este caso el señor Hernando de Soto, al decir que mientras él estaba en las zonas de emergencia, en la cordillera del Cóndor, el señor Hernando de Soto estaba viajando por el mundo. Con esta falacia, el señor Ollantaytamala está tratando no desacreditar, está tratando de tal vez dañar la imagen del señor Hernando de Soto, que sobre no las personas, ¿no? El señor Hernando de Soto tiene una imagen, que bueno, las personas tienen una imagen sobre él, entonces él está tratando de dañar esa imagen. Entonces yo puedo ver que están utilizando o está utilizando la falacia envenenar el pozo. Bueno, en el mismo video encontré también o pude observar una falacia, que es la falacia apelar al temor o ad baculum. Veamos el video. Es el turno del candidato Pedro Castillo. Sí, muchas gracias. Lo único que se ha quedado en el Perú, el gran problema que tiene el Perú hoy de cara al bicentenario, es la corrupción, enquistado en todos los estamentos del Estado. Muerte civil para todos los corruptos y que devuelvan todo lo que se ha robado. Vamos a trasladar a la Asamblea Nacional Constituyente que se debata y se analice el Pacto de San José. No podemos permitir con todas estas lacras. ¿Cómo es posible que haya grandes grupos de poder llevándose la plata de los peruanos en colusión con las grandes empresas transnacionales mientras el pueblo se desangra? Mientras el pueblo clama por una mascarilla. Haciendo Eh, bueno, en este pequeño fragmento, el señor Pedro de Castillo considero que está utilizando lo que es la falacia eh, apelar al temor o ad baculum. Bueno, ¿qué significa esta falacia? Es hacer uso de la amenaza o amedrantamiento de forma implícita. Bueno, en este caso, al decir, ¿qué haría él para frenar la corrupción en nuestro país? Entonces, lo que él lanza o la propuesta que él está haciendo es decir, dar muerte civil a las personas que infrinjan, ¿no?, en corrupción. Entonces, con esta propuesta, él considero que está utilizando una falacia a decir dar muerte civil a las personas. Eh, Está tratando de, como decir, ¿no?, de amenazar a las personas que implican en corrupción. Entonces yo considero que está haciendo uso de ese tipo de falacia. También encontré lo que es otro tipo de, o
una contraargumentación también en un debate entre el señor Hernando de Soto y el señor Pedro, no, el señor Ollantumala. A ver, voy a... Colas inmensas en los grandes, en los. Tengo un Wikileaks, que significa un documento que ha sido regularizado por la Embajada de los Estados Unidos y el Departamento de Estado, según el cual usted en el 2011, a través de su primer ministro Lerner, presidente Humala, dice que todos sus planes están inspirados por los trabajos. Podemos observar que aquí están dando una contraargumentación de los señores. Ok, profesor, buenas tardes. Mi nombre es Jenny. En esta oportunidad voy a presentar el trabajo acerca de la contraargumentación, del tema de contraargumentación y las falacias. Yo encontré algunos tipos de falacias en un debate presidencial de años pasados entre candidatos que estaban postulando para esas fechas. A ver, voy a presentar los videos para poder después dar a conocer. Está. Con el tiempo correspondiente. Adelante. Dado el contexto nacional que demuestra el gran daño que causa la corrupción a nuestro país y teniendo autoridades de todos los niveles de gobierno investigadas o procesadas por delitos de esta naturaleza, ¿qué medidas concretas se impulsaría desde un eventual gobierno suyo para minimizar los incentivos de los funcionarios públicos a cometer actos de corrupción? Muy bien, le toca al señor Ollantumala, tiene un minuto para responder. Adelante, por favor. Primero, por la alusión, mientras yo estaba en las zonas de emergencia, las 3 zonas de emergencia en la cordillera del Cóndor, el señor de Soto estaba paseando por el mundo. Bueno, la lucha contra la corrupción, para eso tenemos que... Bueno, como podemos observar en este pequeño fragmento, el señor el señor Ollantumala lanza para mí una falacia que es la falacia envenenar el pozo. ¿Qué significa esta falacia? Esta falacia, bueno, es un tipo de falacia informal donde la información adversa sobre un objetivo se presenta de manera preventiva a una audiencia con la intención de desacreditar o ridiculizar algo que la persona objetivo está a punto de decir. Bueno, en este caso, el señor Ollantumala, al decir que él, mientras que él estaba en las zonas de emergencia en la cordillera del Cóndor, el señor Hernando de Soto estaba viajando por el mundo. Entonces, considero esta información, bueno, para mí esta información es desfavorable. Bueno, sea cierto o falso, está dando una información para dañar la imagen, ¿no?, del señor Hernando de Soto. Entonces, para mí que el señor Oyente Malo está haciendo uso de una falacia de envenenar el pozo. Ahora, en este mismo video puedo observar otro tipo de falacia. A ver, podemos ver video. Es el turno del candidato Pedro Castillo. Sí, muchas gracias. Lo único que se ha quedado en el Perú, el gran problema que tiene el Perú hoy de cara al bicentenario es la corrupción, enquistado en todos los estamentos del Estado. Muerte civil para todos los corruptos y que devuelvan todo lo que se han robado. Vamos a trasladar a la Asamblea Nacional Constituyente que se debata y se analice el Pacto de San José. No podemos permitir con todas estas lacras. ¿Cómo es posible que haya grandes grupos de poder llevándose la plata de los peruanos en colusión con las grandes... Eh, bueno, en este pequeño fragmento puedo observar que el señor Pedro del Castillo también hace uso de otra falacia, que es la falacia apelar al temor o ad baculum. ¿Qué significa esta falacia? No, esta falacia utiliza lo que es el uso de amenazas o amedrentamiento de forma implícita. Al decir que, ¿qué haría él, no, para frenar la corrupción?
él da una propuesta de dar muerte civil a las personas que infrinjan en corrupción. Entonces está haciendo uso de una falacia, es decir, dar muerte civil. O sea, considero que su tono de voz y su expresión están es un tono amenazante al decir no esa propuesta. Entonces considero que está haciendo uso de este tipo de falacia. También puede encontrar un pequeño fragmento de un debate en donde se está dándose una contraargumentación entre el señor Hernando de Soto y el señor Ollantumala. A ver, voy a hacer el video. Que indican que de los planes de gobierno, el que menos costo fiscal va a tener de todos los partidos políticos es el nuestro. Es el único que se ajusta a la realidad. Y la razón por eso es que no se necesita mucho dinero. Lo que falta aquí es gestión. La gestión del Estado está muy mal hecha, lo sabemos. Es una carcocha que se tiene que sencillamente reparar. Mientras tanto, lo que funciona en el país es la empresa privada, son las comunidades, como acaba de indicar anteriormente, y a ellas queremos empoderar. Es la única manera de salir sin endeudarnos, sin expropiar a nadie y teniendo una economía sana. Quería volver al tema, lo he escuchado al candidato de Soto mencionar una serie de temas, ¿no? Me parece que es un error plantear que ahorita los privados compren vacunas. Mientras la OMS califique al virus como una pandemia, es responsabilidad de los estados. Y en estos momentos, prácticamente el 80% de las vacunas ya han sido estoqueadas por el primer mundo. Lo que estamos peleando nosotros son el 20% o menos. En segundo lugar, creo que el señor de Soto está confundiendo a las comunidades como si fueran un ente privado. Y yo le preguntaría, cuando él saca un spot donde dice que van a producir 37.000 millones de dólares y con eso van a crear 150.000 puestos de trabajo, el problema no son 150.000 puestos de trabajo, se han perdido 3,5 millones de puestos de trabajo. Y si quiere, a ese costo, quiere crear más trabajo, estaríamos hablando de 4 o 5 veces el Producto Bruto Interno o 20 años de nuestro presupuesto exclusivamente para crear esos puestos de trabajo. Muy bien, por alusión, el señor Hernando de Soto, si quiere intervenir para contestarle al señor Humala. Sí, por supuesto. Agradezco las observaciones, pero yo solamente me refería con los 150.000 a la primera liberación de minas que usted, presidente, no pudo desencadenar cuando dijo que Conga va y después no fue. Yo voy a hacer que Conga vaya, que Tía María vaya y 300 otros proyectos informales con los cuales vamos a alcanzar las cifras que el propio presidente Humala en su tiempo no pudo hacer. Y ya le he hecho una propuesta concreta de cómo podemos desde ahora, dándole al presidente Sagasti las medidas necesarias, lograr que el sector privado compre a la mitad del precio, que hoy día vale 2 veces en un estado que es un estado carcocha y que no sabe comprar bien. ¿Desea responder, Ollantumala, antes del candidato? No le respondo en todo caso. Está sacando una cifra de la chistera, ¿no? Porque, claro, es lógico, si tiene un plan de gobierno que tiene el Jurado Nacional de Elecciones de 2 hojas, con razón pues sale esos cálculos de está hablando de 20 años de presupuesto general de la República para construir esa cantidad de puestos de trabajo. Y en realidad, por curiosidad también le preguntaría qué lo une con el partido Avanza País, porque ideológicamente los estatutos de Avanza País están en contra del liberalismo que el señor de Soto defiende. Y en todo caso, si ya a sus 80 años que ha trajinado por la política, ¿no era mejor que construir un partido político en vez de subirse a un partido ya hecho? Como podemos observar aquí, los dos señores, el señor Hernando de Soto y el señor Ollanta Humala, están contraargumentando sus propias propuestas hacia la presidencia. Cada uno eh, está utilizando medios de apoyo como son sus anteriores gestiones. Tal es el caso del señor Ollanta Humala, que ha sido un expresidente del país y están tratando de sacar información de sus carreras, igual que el señor Hernando de Soto también, que ha tenido puestos importantes a lo largo de toda su carrera. Entonces, cada uno se está apoyando en información que cada uno tiene, entonces están tratando de desacreditarse cada uno entre ellos sus propuestas, ¿no? en esas fechas
para la presidencia. Entonces, con esto sería todo, profesor. Yo considero que hay una contraargumentación aquí. Y entonces, eso sería todo, profesor. Entonces, buenas tardes, profesor.